Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Precisamente hoy sí vamos a estar en el Evangelio de Juan. Nos hemos desviado para poder hacer una armonía de los momentos finales en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero el día de hoy sí vamos a Juan. Juan 19, 25 al 27. 3 versículos no son suficientes para la palabra del día de hoy. 3 versículos nos van a bendecir como no tiene idea. Y como no, si es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Nunca menospreciemos esta palabra, es lo más maravilloso que puede haber. Juan 19 del 25 al 27. Con esta llevamos 130 predicaciones ya del Evangelio de Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, esto es el apóstol Juan, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después volteó y viendo al discípulo amado Juan, le dijo: he ahí a tu madre. Y en aquella hora, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar, cierre sus ojos. Maravillosa la palabra de provisión, la palabra de afecto que vamos a ver el día de hoy. Por eso es que, Espíritu Santo, reconocemos que estamos en sus manos y que si usted, que fue quien inspiró esta palabra, no la lleva a nuestro corazón, de nada serviría solamente en el intelecto. Es lo más maravilloso que nos puede pasar, mi Dios, el que nos permita escudriñar su palabra, entenderla de forma expositiva, el que usted la muestre a nosotros en esta mañana, en esta tarde, es lo más maravilloso que puede haber. No permita, Señor, nunca que menospreciemos esta bendición, al contrario, que la atesoremos. Y la mejor manera de atesorarla es ponerla por obra, el verdaderamente vivirla, el dejar que baje a nuestro corazón y expresarla en todo momento y en todo lugar. Esa es nuestra oración hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Nuestro Señor Jesucristo cuelga ya de la cruz. Sus manos y sus pies fueron atravesados por grandes clavos de acero. La corona de espinos sigue atravesando en su frente. Su cuerpo, que fue molido a latigazos, escurre hilos de sangre. Y encima de su frente, de su cabeza, hay un cartel en la cruz que es una invitación a la burla y al escarnio. Aún así, en medio de tan horrible cuadro, el Señor, lejos de maldecir, insultar, escupir o proferir palabras de muerte, que era lo que comúnmente se hacía, nos dicen los historiadores, aquellos que eran condenados a esta horrible muerte, no lo hizo así. Lo que el Señor hizo es digno de admiración. Es uno de los más grandes discursos de la historia de la humanidad, que se ha titulado Las 7 palabras. Ya vimos 2 de esas 7 palabras, que de hecho se encuentran de forma exclusiva en el libro de Lucas. La primera, la palabra de perdón, donde literalmente ora al Padre. Y ahí vimos que en medio de tal dolor y agonía, lo primero que hace Jesús es acordarse de Dios, cosa que muchos es al contrario, hasta la última. Muchas veces pensamos, ya nada más me queda orar. Tú, cuando piensas así, ya nada más te queda orar, quiere decir que no has entendido bien las prioridades. Lo primero que estamos llamados a hacer es orar. Literalmente Jesús ora al Padre, rogando que sean tomadas, que no sean tomadas en cuenta las atrocidades que han cometido en su contra. Perdónales porque no saben lo que están haciendo, fueron sus palabras. La segunda palabra, la palabra de salvación, fue dicha originalmente al ladrón arrepentido. Al lado de la cruz hay 2 ladrones. Al lado de la cruz están viendo la misma situación, están escuchando el mismo mensaje, pero uno de ellos se arrepiente y el otro no. Aquel que se arrepiente recibe una palabra maravillosa de salvación. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue lo que recibió. Él estaba pidiendo únicamente: acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dice: ni siquiera es que me acuerde, vas a estar a mi lado en el paraíso, en el trono de Dios el día de hoy. El día de hoy nos moveremos al Evangelio de Juan nuevamente, pues él es quien registra de forma exclusiva la tercera palabra. Este hecho únicamente lo encontramos en Juan. No me sorprende, Juan fue el único de los discípulos que estuvo presente. Esta palabra es conocida comúnmente como palabra de provisión o palabra de afecto. Algunos lo llaman de una manera, otros de otra. Nosotros
no vemos por qué no llamarla de ambas formas. Podemos conjugar ambos títulos. He titulado esta enseñanza Palabra de provisión y afecto, porque como lo veremos, tiene mucho de ambos adjetivos y además no son excluyentes entre sí estos títulos, al contrario se complementan. Vamos a empezar ya entonces. Versículo 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, su tía, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Nuevamente tenemos una aparente contradicción. Comenzamos ya y vemos que pareciera haber una contradicción. Hay 3 evangelios que mencionan la lista de mujeres al pie de la cruz: Mateo, Marcos y Juan. Lucas no menciona ninguna mujer, no pasa nada. Pero hay gente que cree que hay una contradicción, porque las 3 listas, 4 si quieres ver que la otra lista es 0, son diferentes. Mateo menciona una mujeres diferentes, Marcos menciona otras, unas iguales, otras diferentes, Juan también. Lucas definitivamente no menciona a nadie. No hay ningún problema, ya lo hemos entendido. Son relatos complementarios entre sí. Cuando juntamos las 3 listas, entendemos que al pie de la cruz, mirando al Señor ser traspasado de dolores, estaban, hablando de mujeres, 6 mujeres: María la Magdalena, María la madre de Jacobo y José, Salomé, que si tú comparas la lista de Mateo y Marcos, Salomé es el nombre de la madre de los hijos de Zebedeo, María, mujer de Cleofas, la hermana de María, madre de Jesús, su tía, y María, la madre de Jesús. 6 mujeres al pie de la cruz. ¿Qué pasa con Mateo? Él solamente nos narra su perspectiva. Marcos nos narra otra perspectiva. Juan otra perspectiva. Y Lucas definitivamente dijo: esto no lo voy a incluir, no veo por qué incluirlo. Dios sabe por qué no lo inspiró. No sabemos nada prácticamente acerca de la madre de Jacobo y José, de Salomé, ni de la hermana de Jesús, ni la María, mujer de Cleofas. La única vez que se mencionan son aquí. De quien sí tenemos informaciones de María Magdalena. Es llamada así porque vivía en la región de Magdala, situada a la orilla sureste del mar de Galilea. Jesús hizo un maravilloso acto de misericordia en ella. Echó fuera de sí 7 demonios. Por eso no nos sorprende que se convirtiera en una discípula muy agradecida de Jesús. Ella estaba poseída por 7 espíritus. El Señor Jesús la libera de esos 7 espíritus. Lo menos que podíamos esperar es un gran agradecimiento de parte de ella. Tradicionalmente a esta mujer, María Magdalena, se le identifica como prostituta. Yo no sé, yo creo que todos sabemos esa tradición. El Código Da Vinci, una película, un libro hizo alusión a ello, a que María Magdalena no era la prostituta. Tiene razón, María Magdalena no es la mujer prostituta. En Lucas 7, 36 al 50, no vaya, vemos una escena muy parecida, a la cual María, la hermana de Lázaro, ella también llenó los pies de Jesús con perfume y lo secó con sus cabellos. No fue la primera vez que le pasó a Jesús. En Lucas 7 encontramos también que una prostituta lo hizo. Y hay gente que ha querido equiparar a María Magdalena con la prostituta. No hay ningún indicio para hacer este tal hecho. No podemos creer que María Magdalena haya sido una prostituta. Ella era una de las mujeres que, una vez que se convirtió en discípula del Señor, lo ayudó en su ministerio. Principalmente lo servía con sus bienes materiales. No nos sorprende encontrarla junto a la cruz y después, como lo veremos más adelante, junto a la tumba cuando fue sepultado. Es digno de mencionarla. ¿Por qué? Porque de los 11 discípulos restantes, ya sabemos la tragedia de Judas, por eso nada más son 11. Solamente uno, Juan, se mantuvo hasta el final al lado del Señor Jesús. Pero las discípulas del Señor Jesús, ellas fueron más de uno las que se mantuvieron lo más cerca posible de Él. Su valor y amor merece reconocimiento. Juan continúa y nos narra el versículo 26 y 27. Para aquellos que creen que la Biblia es machista, ahí te das cuenta que no. Juan, Mateo y Marcos se dan cuenta y dicen: oigan, nosotros no estuvimos ahí, ella sí, hay que mencionarlo. Versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Vamos por partes, hay varios puntos que encontramos aquí en estos cortos versículos, está lleno de hechos significativos. Primero, ¿qué encontramos aquí? Jesús, en la manera en que le habla a María, nos protege de la mariolatría. El primer hecho importante que encontramos en las palabras de Jesús es la pregunta: ¿por qué llama mujer a aquella que es su madre terrenal? ¿Por qué no le dice madre, mamá, mujer? Es el adjetivo que utiliza, mujer, he ahí a tu hijo. No fue solamente cuando estuvo al pie de la cruz la única vez que lo hizo. Cuando en Juan 2:4 encontramos a Jesús en las bodas de Caná, María va y le dice: oye, hijo, ya no tienen vino. ¿Y qué le contesta Jesús? Ay, mamá. ¿Sí le dice así? Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado todavía mi hora. Ninguno de los evangelios canónicos encontramos que Jesús se dirija a María directamente diciéndole madre o mamá. ¿Por qué? No es casualidad, siempre lo hemos afirmado. Dios no hace nada casualmente, esta no es la excepción. El hecho de que Jesús no llamara madre a María es con un propósito: no crear confusión en los corazones de sus seguidores, no dar pie a la idolatría a su persona. Hoy en día hay muchas personas siendo engañadas, piensan falsedades acerca de María, la toman como mediadora, la toman como si tuviera el lugar de Dios. Peor aún, la ven como una deidad, la adoran a ella en vez de adorar únicamente a nuestro Señor y Dios. Esto es lo que se conoce como mariolatría, la adoración a María, la madre de Jesús. La mariolatría ha llegado al extremo de decir que al igual que Jesús nació de manera inmaculada, sin pecado, así María bajó, no sabemos cómo, en una flor del cielo, y ahí empezó a caminar. María nació sin pecado, dice el dogma católico. Esto es una mentira. ¿Cómo sé que es una mentira? Porque no está en la Biblia. Si en la Biblia estuviera, podríamos tomar la concepción inmaculada de María como cierta, pero la Biblia no lo dice. La Biblia del único nacimiento virginal que nos habla es ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Escuche ahí las enseñanzas de cristología. No es porque si José hubiera tenido relaciones íntimas con María, hubiera nacido en pecado. Eso no es cierto. El acto marital entre hombre y mujer, exclusivamente hombre-mujer, exclusivamente en el marco del matrimonio, es una bendición, no es una maldición. El hecho de que José y María casados hubieran concebido a Jesús, no le hubiera pasado el pecado original. ¿Por qué fue que tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué se encarnó y no fue con un acto normal? Fue sobre todo con un propósito. Fue la manera de Dios de decir: oigan, no los necesito para mandar a mi Salvador. Vean quién los va a salvar. Yo, dice el Señor. Por eso fue que lo mandó en una virgen. No fue porque el acto sexual sea pecaminoso entre hombre y mujer dentro del marco del matrimonio. Hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre y mujer fuera del matrimonio. Ahí sí estamos hablando de fornicación, lesbianismo, homosexualismo, los cuales la Biblia, Dios marca como pecado. Tenemos que entender: el único que ha nacido sin pecado es Cristo. Jesucristo no empezó a existir cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesucristo es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es Dios. Juan 1:14. Juan 1:14. Porque quiero aclarar una controversia cristológica. Por eso voy a tocar tantito aquí el punto. Jesús lo primero que nos muestra con la palabra de provisión y afecto es: oigan, María no es digna de alabanza, de gloria, de honra. Yo mismo la llamo mujer. No significa que la odiamos, que la despreciamos o que no hablamos mal de ella. Simple y sencillamente no es digna de nuestra alabanza, adoración y gloria. Solamente hay uno que es digno, y es el Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice: aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Él, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, cuando estudiamos el primer capítulo, lo entendimos que nos dice: hey, el verbo divino, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ya es desde la eternidad. Él simplemente tomó este vientre humano de María para encarnarse y nacer. Durante siglos,
En los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, de historia cristiana, de pensamiento cristiano, se dieron las llamadas controversias cristológicas de la iglesia. Unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo. Hubo una confusión, una controversia, porque hipostasis o upostasis, una letra en una palabra, esencia o sustancia. Los griegos le daban un sentido, los latinos otro, y durante 400 años hubo problemas si Jesucristo es la misma esencia de Dios o la misma sustancia de Dios. Pero hubo una controversia que sobresalió de todas. En la disputa, hablando de Jesús, Cristotocos o Teotocos. En otras palabras, Jesús o María es la madre de Jesús o la madre de Dios. ¿Usted qué piensa? Cristotocos, madre de Cristo o de Jesús. Teotocos, madre de Dios. ¿María es la madre de Jesús o la madre de Dios? ¿Quién dice que la madre de Jesús? Levante su mano. ¿Quién dice que la madre de Dios? ¿Quién no sabe ni de qué estamos hablando? ¿Quién dice, ya me perdí, que de qué habla el pastor? ¿María es la madre de Dios o la madre de Jesús? Ponga mucha atención. Es la madre de Dios. Ya ven cómo el pastor sí se volvió católico. Tenían razón allá. Ponga mucha atención. Hablando teológicamente, el término es Teotocos. Entienda. La postura ortodoxa a lo largo de la historia en la iglesia es aceptar el Teotocos, es decir, que María es la madre de Dios. Pero entienda esto que le voy a decir, no en el sentido, entiéndase correctamente, no es en el sentido de que María sea superior a Dios o haya nacido antes que Dios o que ella creó a Dios o dio a luz a Dios. Tenemos que entenderla en el contexto de la persona de Jesús. Solamente ahí se va a poder comprender específicamente la unión hipostática, que para ser más exactos nos dice que la persona única e irrepetible de Jesús, porque esto no se va a volver a repetir, en Jesús hay una persona 100% humana y 100% ¿qué? Divina. Y si nosotros decimos que María solamente es la madre de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Separando las dos naturalezas. Y eso es una herejía y tiene refutación, tiene consecuencias hasta en la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza que en la cruz la parte divina no se fue y entonces no somos salvos de a de veras? Porque el que nos salvó fue otro hombre más y no Dios. ¿Sí? Veo las ardillitas corriendo. Como que no podemos separar a la persona humana y a la persona divina de Cristo. 100% Dios, 100% hombre, solamente una persona. Lo vimos en cristología. Las matemáticas de Dios no son iguales a nuestras matemáticas. 100% más 100% igual a 100%, no es 200%, no es mitad hombre y mitad Dios, es 100% Dios, 100% hombre. Lo correcto es entender que María es la madre de Dios únicamente en el sentido de que la persona de Jesucristo que tuvo en su vientre 9 meses fue una persona humana y divina. Solamente en ese sentido entendemos que María fue la madre de Dios. Pero María, la Biblia nos marca que tuvo más hijos después de nacer Jesús. Esos hijos fueron medios hermanos de Jesús, fueron hijos naturales de María y de José. En Mateo 1, 24 y 25 no vayas, la Biblia dice que José conoció a María. El conocer es un hebraísmo para hablar acerca de tener intimidad sexual. Ellos no escribían, tuvo relaciones para poder hacérnoslo llegar. Utilizaban un hebraísmo que era conocer. Conoció a su mujer, tuvo intimidad sexual con ella. En Lucas 8, 19 al 21 no vaya, encontramos la lista de sus medios hermanos y hermanas. En Juan 7 lo estudiamos. Se acuerda que cuando era la fiesta de las enramadas, fueron del Hanukkah, le dijeron, oye, ¿por qué no vas y te presentas? La gente quiere conocerte. Le hacían burla. La Biblia nos dice que María tuvo más hermanos, más hijos e hijas. María fue una gran mujer, fue obediente a la palabra de Dios, pero no la convierte en alguien digna de adoración, alabanza, veneración, honra o bendición.
El único que merece esto y más es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor Jesús le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Lo primero que estaba haciendo era protegernos de la mariolatría. Lo segundo que encontramos ahí al pie de la cruz, otro hecho sumamente importante, es el cumplimiento de la profecía de Simeón. Lucas 2:22. Si está bien, si no, al final se acerca conmigo si todavía tiene problemas con lo de el Teotocos. Después no quiero que vaya de aquí y diga, no, yo no. Al final se puede acercar conmigo, volver a escuchar esta enseñanza una y otra vez. La postura ortodoxa, la postura que siempre se ha pegado la iglesia, y no nos vamos a desapegar de ahí porque no estoy inventando nada nuevo, es Teotocos. En ese contexto, el catolicismo romano lo sacó de contexto y te dice que es la madre de Dios, hablando de que le puedes pedir a ella porque es superior a Dios. No, no lo creemos así. Lo segundo que encontramos en este pasaje es el cumplimiento de una profecía que viene en Lucas 2. Vamos a darle contexto, por eso vamos a leer desde el 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar a Jesús, le pusieron por nombre Jesús. Ese nombre se lo había puesto el ángel Gabriel aún antes de que fuera concebido, cuando la anunciación se presentó a María. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo en el templo al Señor. Está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre matriz será llamado santo. Para ofrecer también, conforme a lo que dice la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí estaba en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Era de los que decían: estamos oprimidos, pero yo sé que mi Dios no nos va a dejar, yo sé que mi Dios nos va a rescatar algún día. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, estaban José y María con el bebé, llega y les dice: préstamelo. Lo toma en los brazos y lo le bendijo diciendo, y aquí viene la profecía: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cumpliste tu promesa, ya me dejaste ver al Salvador, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Tu salvación no es para los judíos, de aquí va para todo el mundo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía, y los bendijo Simeón, y le dijo a su madre, a María, le dijo: he aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35, la profecía: y una espada traspasará tu misma alma. Hasta ahí nada más. Ya después lee lo demás. Fueron pocas las palabras de Simeón, pero sin lugar a dudas llenas de tragedia. Seguramente María escuchó esas palabras y las guardó en su corazón. ¿Qué me está queriendo decir con que una espada traspasará mi alma? No lo entiendo. Y te aseguro que ese día al pie de la cruz esas palabras regresaron a memoria y dijo: ya entiendo lo que Dios me dijo por medio de Simeón. No fue fácil la vida de María, fue una vida de bendita tragedia. Piénsalo, el anuncio de quedar embarazada. Tiene un sueño y una revelación. Un ángel viene y le dice: no vas a tener esposo, pero vas a quedar embarazada. Y ella: me van a matar a pedradas. El ser embarazada sin estar casada en mi sociedad es para que me imputen la pena capital. Me van a matar a pedradas. ¿Cómo me dices tú que voy a quedar embarazada? Bendita tragedia. No, el tener que esperar a que José aceptara. No te preocupes, yo hablo con José, le dice el ángel, y ella va a aceptar, no va a aceptar. ¿Qué va a pensar de mí? Ya me conoce. ¿Qué va a decir? ¿Le va a creer al Señor como yo le creo? José pudo haberla dejado sin más ni más y nadie hubiera culpado a José.
vivir la zozobra en Belén. El día de su alumbramiento no halló lugar para dar a luz, no a su bebé, al mismísimo Hijo de Dios. Piense esto: María tocando de mesón en mesón, su José, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Ella no pensaba, voy a tener a mi bebé en el suelo. Ella pensaba, voy a tener al Hijo de Dios. ¿Dónde? Por eso es que de esos momentos varía. Todo eso fue una bendita tragedia. Tener que educar a un hijo tan especial como Jesús. ¿Te das cuenta que ella educó al ser más grande del universo? ¿Te habías puesto a pensar en alguna ocasión eso? El tenerle que enseñar a hablar a aquel que inventó el lenguaje. El tenerle que enseñar la ley a aquel que le dio la ley a Moisés en el Sinaí. El tener que educarle. ¿Qué pasa en Lucas 2 al final del capítulo? Luego lo lees. A los 12 años Jesús los deja a sus padres, se va con los sabios y empieza a refutarles la ley, y María nada más se queda. ¡Ay! Y por si fuera poco, y a lo que nos estamos añadiendo el día de hoy, tenerlo que ver sufrir, pero no sufrir nada más. Yo creo que si ella supiera, bueno, Jesús, eras un ladrón, mataste a varios, siento feo verte ahí, pero lo merecías, hijo. Pero ¿a quién vio sufrir? Al inocente, al justo, al que no debía nada, lo vio colgado ahí en una cruz. María es la madre de un moribundo, de alguien que agoniza en la cruz. Ese alguien es su hijo. Ella fue la primera en besar la frente de Jesús, frente que ahora trae una corona de espinas. Ella fue la primera en tomarla de los manos y pies a Jesús y enseñarle a caminar. Manos y pies que ahora están atravesados y clavados a la cruz. Ninguna madre ha sufrido tanto como ella. Sus discípulos pudieron desertar, sus amigos renunciaron a él, su nación lo despreció, todo mundo se podía ir. Solamente una persona no lo hizo, solamente una persona se quedó allí al pie de la cruz, y fue su madre. Ninguno de los 4 evangelistas registra una sola palabra de María. No dijo nada. ¿Qué le podía decir en ese momento María? Todo va a estar bien. No sé si todo va a estar bien. Maldícelos. No quiero que los maldigas. Ninguno de los 4 evangelistas. Juan no nos dice que María abrió la boca para nada. Es más, cuando le dice, he ahí tu hijo, no le dice gracias, nada. No podía articular palabra. Fue un tormento silencioso, y a pesar del dolor, no se nos dice que haya dejado el lugar. Después de media hora María se fue. No dice así. O que se haya desmayado de la impresión. María es la muestra de que la fortaleza no es un atributo exclusivo del hombre. También las mujeres poseen esa entereza de carácter. Ella ni siquiera se hunde en el suelo de dolor. No hay registro de que se tiró a llorar al suelo. Se pone de pie junto a la cruz. Su actitud y su acción son únicas. En los anales de la historia de nuestra raza no hay otra acción que tenga paralelo. Su coraje trasciende. Ella estaba junto a la cruz de Jesús, viéndolo sufrir como ninguna madre ha visto a sufrir a su hijo. Y ahí encontramos el tercer punto, un gran ejemplo de Jesús honrando a los padres. En medio de ese cuadro tan desolador que te estoy marcando, que quiero que entiendas, que lo tengas vívido en tu mente, el Señor Jesús da una cátedra de un perfecto hombre honrando a su padre y a su madre. En medio del dolor excruciante contemplamos al Señor teniendo un tierno cuidado y una preocupación por su madre. El mismo Dios que dictó a Moisés los 10 mandamientos en el Sinaí más de 1500 años antes, ahora estaba en la cruz cumpliendo a la perfección el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento de un hijo para honrar a los padres va mucho más allá de la obediencia cuando eres pequeño y vives en su casa. El mandamiento de honrar al padre y a la madre incluye amor y afecto, gratitud y respeto. Dios lo tiene pensado no solamente para cuando vives en casa de tus padres. El 5.º mandamiento no solamente es para los niños y jóvenes, es para toda persona que su padre o su madre los tiene en vida. Porque sin lugar a dudas, siempre los hijos somos más jóvenes que los padres. ¿O alguna vez vamos a ser más grandes que ellos? Jamás. La honra debida a los padres
nunca termina. Escuche bien, si usted tiene al vivo a su padre o a su madre, usted nunca debe de dejar de honrarles. La edad solamente debería de hacer que usted los honrara más. Cuando usted y yo estamos creciendo y nos damos cuenta y decimos, caray, hace unos años yo le decía a mi esposa, yo era un niño, no sé qué pasó, hoy me doy cuenta. Hace muchos años mi papá se fracturó el pie jugando fútbol, la pierna, el tobillo. Yo estaba ahí jugando fútbol, mi mamá estaba no sé dónde. El chiste es que mi papá lo operaron, pasó varios días, semanas sin trabajar y todo. Y le dije a mi esposa, apenas no tiene mucho, oye, ¿y quién pagó la operación? Yo era un niño, no lo sabía, no entendí nada. Yo di por hecho, mi papá está malo, lo llevaron al doctor ya. De hecho no le he preguntado, no lo he visto desde la última vez que lo pensé esto, no le he preguntado, le voy a preguntar. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué pienso esto ahora? Porque ya soy padre. Porque ya entiendo que las cosas no me las regalan en la casa. Porque ya entiendo y le dije, si yo tuviera una situación así, me tuvieran que operar, pues hay que hacer esto y esto y esto. Ya pienso como padre. ¿Y sabe qué fue lo que provocó esto? Un mayor amor, respeto, gratitud y honra hacia mis padres. La edad no debe de ser una limitante para que honres a tus padres. La edad y la paternidad, joven, adulto, quien sea que estés aquí, que tengas a tus padres vivos, es para que los honres aún más. Diga amén. La honra a los padres nunca termina. La edad solamente debería de hacer que esa honra madure y crezca. El Señor Jesús tenía 33 años cuando honró a su madre. ¿Y de qué manera? ¿Qué mejor ejemplo necesitamos? Otro punto que encontramos aquí es que Juan volvió al lado de Jesús al final. Sabemos por el relato de los evangelios que los 11 discípulos salieron huyendo y abandonaron a Jesús en la hora más amarga. Este acontecimiento, que haya sido abandonado, es parte del estado de humillación. Sin lugar a dudas que fue una causa de gran dolor a Jesús el verse abandonado por todos sus compañeros, por todos sus discípulos. Ya era bastante malo, ya era suficientemente triste que su propio pueblo lo abandonara y lo despreciara. Pero también, dice Mateo 26:56, no vayas, que todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Fue debido a esto, vaya a Juan 18:19, que leemos el interrogatorio del sumo sacerdote a Jesús. Juan 18:19. Todos abandonaron a Jesús. Ya lo sabemos, pastor, pero esta parte la dejé precisamente para este momento. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. No es difícil llenar los espacios en blanco. ¿Qué le preguntó de sus discípulos? Es obvio. Caifás lo entrevista y le pregunta, oye, ¿dónde están tus discípulos ahorita? ¿Cuántos son? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué les enseñabas? Nuevamente, ¿dónde están? Dime dónde están. ¿Por qué Caifás quería saber dónde estaban sus discípulos? Para prensarlos también, para arrestarlos también. Y muerto el perro, muertos los perros contagiados, se acabó la rabia, diría Caifás. Estas preguntas Jesús no las respondió. No iba a delatarlos frente a su enemigo, aún a pesar de que lo habían abandonado. Pero la escritura, sobre todo el pasaje que estamos leyendo ahorita en Juan 19:25 al 27, nos muestra que Juan regresó al pie de la cruz como un silencioso testigo. No hay indicio alguno de que ninguno de los otros 11 estuviera cerca ni siquiera de la cruz. Pero el discípulo amado, Juan, volvió al lado del Salvador. Y escuche, y esto es lo maravilloso, no recibió de Jesús un reproche. Ya que te dignaste venir, te necesitaba más antes. ¿Qué le hubiéramos dicho cualquiera de nosotros a una persona que llega después ya cuando no la necesitas? Si quieres regrésate con ellos. Ya no le hubiera hecho así porque estaba clavado, pero vete. ¿Y cómo lo recibe Jesús? No lo abraza porque estaba clavado precisamente. El discípulo al que Jesús amaba había vuelto a su lado. Jesús no lo recibe con reproches ni con reprensiones. Jesús lo recibe con una encomienda bendita. Hey, cuida a esa mujer.
Esto nos debe de llenar de consuelo incomparable. Juan abandonó a Jesús en el momento del arresto. Al regresar a su lado es recibido sin ningún reproche. Pero mucho ojo, la obra redentora todavía no había sido terminada. ¿Cuánto y más tú y yo, cuánta y más certidumbre no tendremos nosotros de ser recibidos con los brazos abiertos ahora que la obra de Cristo fue terminada y que su sangre que derramó en la cruz cubre pecados pasados, presentes y futuros? Si a Juan, que no había derramado su sangre por completo, lo recibió, ¿cómo crees que te va a recibir a ti? Aunque falles y regreses al pie de la cruz, te va a recibir con los brazos abiertos y te va a abrazar. Dígale gracias, Dios. Tal vez lo habrás negado, tal vez le has fallado muchas veces, tal vez tu fe ha sido puesto a prueba y has fracasado, pero por eso el cristianismo no se trata de nuestras acciones, se trata de Cristo y de su enorme perdón otorgado en la cruz. Que nada te separe de volver a tener una comunión íntima con Dios. Ten la seguridad de que Cristo ganó todo el perdón necesario en esa cruz y lo estaba modelando al momento de recibir a Juan. Otra verdad que encontramos ahí, número 5, son 6, ya vamos a terminar. Encontramos la provisión natural y espiritual de Cristo para los suyos. Podemos inferir que José, el esposo de María, había muerto. Quiero que entienda esta parte. ¿Por qué Jesús no tendría sentido que estando en la cruz le dijera: mujer, ahí tu hijo, Juan, ahí están, ahora recíbela como madre, si José siguiera vivo? Podemos pensar que José ya había muerto. La vida en ese entonces no era un estimado de vida alta, de edad alta, sobre todo a la clase media baja en Palestina. Así que podemos inferir que José, de 50 años o más, ya había muerto para ese entonces. Por eso es que Jesús da, por así decirlo, en adopción a su madre. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra un corazón cariñoso de parte de Cristo. En medio de la angustia, en medio de los sufrimientos de la cruz, su preocupación por su madre, de que no se quedara sola y sin cuidados, se manifestó. ¿Qué hubieras pensado tú? Tengo una cruz en la cabeza, una corona de espinas en la cabeza. Mis manos están clavadas. Cada vez que quiero agarrar aire, me tengo que levantar. Y eso hace que mis pulmones se aplasten y hace que los clavos me causen dolor. ¿Te hubieras puesto a pensar en alguien más? Difícilmente. Y Jesús, en medio de toda esta, con moscas en la cabeza, en la sangre, con la gente burlándose y meneando la cabeza y diciendo: ay, ahí está el otro ladrón haciéndole burla. Y en medio de todo ese cuadro, Jesús ve a su madre y dice: mi mamá, esta mujer, como le quieras llamar ya. Años después el apóstol Pablo lo entiende y lo recapitula. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Y es Primera de Timoteo 5:8 uno de los textos base para el capitalismo. Ya después lo vamos a ver en Cosmovisión en las mañanas. Socialismo y cristianismo contrarios. Un cristiano socialista es un oxímoron, una contradicción de términos. Primera de Timoteo 5:8. Pablo posiblemente escuchó muchas veces este relato, todavía no lo había leído, Juan no había escrito esto. Fueron primero las cartas de Pablo y después el escrito de Juan. Pero aún así Pablo lo recopiló, lo entendió y lo manifestó en su primera carta a Timoteo 5:8, donde dice: porque si alguno no provee, ¿para quién? Mayormente, ¿para quién? ¿Ha negado qué? Y es peor que quién. La Biblia nos dice que los hombres, sobre todo los hombres, estamos llamados a proveer para nuestra casa. Si tú dices que eres hombre, que eres cabeza y no provees para los tuyos, para tu casa, estás negando la fe, porque aún los incrédulos dan gasto en su casa. Y no, aunque no llegan y diciendo: gloria a Dios, aparta el diezmo, aquí está mi bendición. Ya llega y te dice: ahí están mis 2 pesos, hazlo rendir. Pero aún un incrédulo, la mayoría llega y da gasto. Si tú dices que eres cristiano y no lo haces, estás negando la fe. Jesús estaba preocupado por su madre, pero también estaba preocupado por Juan. Jesús fue la única persona que le dio sentido a la vida de Juan. Cuando iniciamos esta enseñanza, en la primera enseñanza, en el capítulo 1:1, por así decirlo, hablamos de la biografía de Juan. Era el discípulo amado.
Pero ¿cómo le apodaban antes a Juan? ¿Sí se acuerda? Era el Boanerges, que significa no, yo no, todavía no me congregaba aquí. Si es cierto, no sean mentirosos. Les decían a él y a su hermano los Boanerges, hijos del trueno, porque eran violentos como no tienes idea. Por eso les decían los Boanerges. No volteé a ver a nadie. Boanerges, ¿qué hubo, mi Boanerges? Ahora sí se va a acordar, ¿verdad? Mi Boanerges. Les decían hijos del trueno. Eran violentos, arrebatados. Y esa persona violenta, tosca, arrebatada, terminó convirtiéndose en el discípulo del amor. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús lo transformó de esa manera. Ahora quiero que entienda esto. ¿Por qué le digo esto? Jesús entendía perfectamente que ese cambio lo había provocado él en su vida. Jesús entendía y dijo: me voy y se queda mi madre, me voy y se queda mi discípulo amado, no los quiero dejar solos. ¿Y qué hizo? Los juntó. Ahí te das cuenta, por eso se llama palabra de provisión y afecto esta enseñanza. Así ambos, María y Juan, que pasaban por la peor crisis de su vida, tendrían uno al otro para consuelo y fortaleza mutua. A pesar de estar en agonía mortal, Cristo no descuidó las necesidades de sus seres amados, y esto no ha cambiado en lo absoluto. Lo vimos en la mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo hasta la fecha tiene cuidado de aquellos que ama. ¿Y sabe a quién más ama por sobre todo? A nosotros, sus hijos, a su iglesia. Para Juan, poder hacerse cargo de la madre viuda de Jesús fue una comisión bendita, una herencia preciosa. Cuando Jesús le dijo: he aquí a tu madre, fue como si le hubiera dicho: trátala como si fuera tu mamá, que tu amor por mí se manifieste ahora en ella. Sin embargo, había más detrás de este dicho. Tal vez no había nadie que entendiera al Señor Jesús como su madre. Casi es seguro que ninguno había asimilado su amor tan profundamente como lo hizo Juan. Vemos pues cómo ambos fueron aptos compañeros uno del otro. Jesús hizo una unión perfecta de dos personas que lo amaron, que lo estimaron, que les necesitaban. Jesús hizo la unión perfecta ahí. La palabra nos dice que desde aquella hora Juan la recibió en su casa. No es el punto al cual quiero meterme, pero bien podríamos hablar de la obediencia aquí, porque Juan no le dijo: como Moisés, ¿yo? Pero luego hablamos. Juan dice, la Biblia, la recibió en su casa. A pesar de lo que diga el dogma católico, la Escritura nos muestra que María fue indefensa y necesitada, como todos los seres humanos, de la provisión y el sustento físico diario. Pero sobre todo María, al igual que todo ser humano, necesitaba la salvación eterna de su alma. Ella estaba junto a la cruz, y mientras estaba allí, Jesús exclamó: mujer, he aquí a tu hijo. Con esa frase Jesús expresó la necesidad no solamente de María. Es como si Jesús estuviera diciendo: si ella, que es mi mamá, tiene necesidades eternas, cuánto y más todos los demás. Si ella que me cuidó, si ella que estuvo a mi lado, si ella que me escuchó, si ella que le enseñé, si ella que me siguió tiene necesidades eternas en su alma, cuánto y más no tendrán todos los demás seres humanos. No solo María, cada descendiente de Adán tiene la misma necesidad de la salvación, de la liberación de la ira venidera y del perdón de pecados para ser aceptado por Dios en el cielo. Esa frase es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: sé que tienen una gran necesidad, yo me encargo de suplirla. Cuando Jesús dice: mujer, he ahí a tu hijo, Juan, he ahí a tu madre, es como si Jesús estuviera diciendo: yo sé que los seres humanos tienen una gran necesidad, yo me encargo de suplirla. Lo último que encontramos en este pasaje, con esto terminamos, la perfecta divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su perfecto amor incondicional. Quedó de manifiesto el amor incondicional de Jesús, su afecto por su madre y por Juan. El Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrarnos a Jesús como Dios. Ese es su sello. Hay 4 evangelios. Mateo nos presenta a Jesús como rey,
Marcos nos presenta a Jesús como siervo, Lucas nos presenta a Jesús como hombre y Juan nos presenta a Jesús como Dios. Este es el ser que nos habla Ezequiel de las 4 rostros, son las 4 facetas del Señor Jesucristo. Fue un rey, fue un siervo, fue un hombre, fue un Dios. Juan tiene el propósito de mostrarnos a Jesús como Dios. Ese es el sello del Evangelio de Juan. Esa fue su intención al escribirlo originalmente. Él tuvo la intención de presentar a Jesús como divino frente a los judíos, que eran unos incrédulos y que no pensaban en Jesús como Dios. Y este hecho, el decirle, hey, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, es una prueba más de la divinidad, del amor incondicional del Verbo hecho carne. Este cuidado que Jesús tuvo por su madre a la hora de morir fue una característica siempre que tuvo. Preocupado por todos, amando a todos, preocupado por los desprotegidos, por los enfermos, por los endemoniados, por los hambrientos, por los cobradores de impuestos, por los publicanos, por las prostitutas, por todo el mundo se preocupaba y amaba a Jesús. En una palabra, siempre mostró amor y preocupación por los pecadores. Y ahí fue que manifestó su amor incondicional como Dios por sobre todos los pecadores. Quiero que cierre sus ojos para terminar ya. Toda su vida y su ministerio fue así, siempre mostrando amor incondicional, siempre mostrándose como el Dios del amor incondicional. La cruz no fue la excepción. Cuando mostró la preocupación por su madre, por el discípulo amado y por toda los seres humanos por extensión, Él estaba realizando el trabajo más grande y maravilloso de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, ahí no se le olvidó la necesidad de las personas que ama. Él pudo haber pensado, bueno, no es tanto el dolor, pero no me molesten, ahorita estoy orquestando la salvación del mundo, ahorita estoy en el trabajo más grande de la historia de la humanidad, salvarlos a ustedes, redimirlos. Ahorita no puedo fijarme en pequeñeces, todo lo contrario. Esa que muchos verían como pequeñez fue una muestra de su grandeza. No por nada Isaías dice que su nombre será llamado admirable. Lo mejor para nosotros hoy en día es que Él nunca cambia, que Él es el mismo por los siglos, dice el autor de Hebreos. ¿Qué significa esto? Que Él sigue preocupándose profundamente por aquellos que ama, que somos nosotros. Una frase muy corta. En ese momento estaban las mujeres al pie de la cruz y Jesús le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan le dice, he ahí a tu madre. Un pasaje corto, 3 versículos donde encontramos al menos 6 grandes verdades. Yo sé que hay más, pero quise presentarte 6 que van en el tono de la cruz, en el tono de la historia de la redención. Primero, Jesús nos protege de la mariolatría. Si alguien murió en la cruz y nos salvó fue Cristo, no fue María. Una gran mujer, la veremos en el cielo adorando al Señor y Salvador Jesucristo, no recibiendo adoración. No es digna de nuestra alabanza. Es digna de reconocer su valentía, su entereza, porque en el momento en que se cumplió la profecía de Simeón, fue la mujer que pasó el más grande dolor en la historia de la humanidad. Ponte a pensar, mamá, las veces que has visto sufrir a tu hijo cuando se cae, cuando se corta, cuando ha tenido algún accidente. No se compara, no se compara. Y no te estoy minimizando, tal vez has pasado dolores grandes con tus hijos, pero no se compara, porque Jesús simple y sencillamente nunca pecó. Y morir en la cruz, pero también nos da el ejemplo maravilloso, honrando a su madre, buscándole protección. A Juan, que fue el único que volvió después de haberlo abandonado, lo recibe con brazos abiertos. No le reprocha nada, no le reclama nada. Al contrario, le da la bendita comisión de cuidar de su madre.
Ahí nos muestra que el Señor Jesús está preocupado por nuestra provisión natural y espiritual diaria. ¿Por qué? Y con eso termino y amarramos todo, porque ahí nos muestra el gran amor incondicional que tiene por los suyos, que a pesar de estar realizando el más grande trabajo en la historia de la humanidad, se dio el tiempo para mostrar el amor incondicional. No por nada Juan lo presenta como un Dios, como el Dios del amor incondicional. No por nada Juan era el discípulo del amor, el discípulo amado, que pasó de ser el hijo del trueno, el Boanerges, a ser el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús y decía: aquí me siento seguro, aquí me siento bien, aquí encontré todo lo que necesito. Un hombre rudo, un hombre peleonero, un hombre que era Juan antes no hubiera aceptado recostarse en el pecho de otro hombre, pero Juan había sido transformado completamente por el amor incondicional de Jesús, que lo vio hasta el último instante cuando le dice: he ahí a tu madre, me preocupo por ustedes porque los amo. De la misma manera que el amor incondicional transformó a Juan, nos transforma a nosotros hoy en día. Pero primero tienes que conocerlo, después tienes que disfrutarlo, y cuando menos te des cuenta lo vas a estar expresando. Tú no lo vas a conocer si no lo escuchas, si no te lo predico, si no lo lees en la Biblia, si no haces tuya esta palabra y la asimilas el día de hoy. Que así como se preocupó por Juan y por su madre, así se preocupa Jesús por ti y por mí el día de hoy, porque no ha cambiado, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cierra tus ojos y vamos a decirle: gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por mostrar ese amor incondicional, infinito en la cruz. Cualquier otro pudo haberse ensimismado y pensado en su sufrimiento o dolor, o bien lo que estabas haciendo, el trabajo más sublime, la redención, te pudo haber absorbido y te pudiste haber olvidado de ellos. Sin embargo, ese era el trabajo que estabas haciendo: mostrar amor incondicional por todos lados. Lo mostraste en el momento en que te preocupaste por María y por tu discípulo amado, y lo muestras hoy en día, porque estamos aquí escuchando tu palabra. Qué mejor prueba que te preocupas por nuestro bienestar espiritual. Y yo creo que ninguno de mis hermanos nos quedamos sin comer en la semana. Es prueba de que te preocupas por nuestro bienestar material. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ese amor incondicional mostrado en la cruz. Gracias, maravilloso Señor. No queremos pagarlo, no queremos ofenderte al pagarlo. Queremos entenderlo y disfrutarlo, y que en su momento tú lo expreses por medio de nosotros. Que llegue el momento, como lo hicieron muchos cristianos anteriores a nosotros, en que nos preocupemos por los sectores desvalidos, en que nos preocupemos por los huérfanos y las viudas de la manera correcta, y que hagamos las acciones concretas correctas para ayudarles. Todo de la mano de la institución que tú dejaste establecida, tu iglesia, Señor, para que no sea mi nombre recordado, sino el nombre de Cristo glorificado. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Tenemos un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén?